Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, el noveno de esta temporada de Hablando nos entendemos. Un noveno programa en vísperas eleccionarias. Todos andan nerviosos, andan preocupados. Lo mejor para esta etapa es ir a votar en bicicleta. No se preocupen, todas sus preocupaciones se irán al pedalear. En este noveno programa conversaremos de todos los temas que hemos ido tocando en estos 8 anteriores programas. También les compartiremos la experiencia de una pequeña entrevista que se nos hizo con un experto en cuanto a desarrollo sostenible y un análisis sobre las rutas, ciclovías, biciparqueos. Es lo que tenemos, no es conformismo, pero no es lo ideal, así que será un programa interesante de todo lo que hemos podido avanzar en esto que es Hablando nos entendemos. Así que los invitamos a un pequeño programa recopilativo a modo de esperar la hora de la votación. Así que comenzamos y sean bienvenidos nuevamente. Entre los primeros programas que hemos tocado, que nos ha tocado conversar con ustedes, hemos hablado mucho sobre el tema político. El tema político no es un espacio en el cual nos vamos a desenvolver en el programa. Indirectamente sí, porque es inevitable, ya que muchas de nuestras actividades y objetivos tienen relación con los gobiernos departamentales, municipales y nacionales. Así que de esa forma es que tenemos que tener una visión más clara de lo que estamos queriendo con el desarrollo de ciclovías, el tema de la educación vial, el tema de lo que es el respeto a las normas, el respeto a la circulación, el respeto al uso de las calles compartido entre los automóviles y el transporte público. Entre esas conversaciones hemos tenido también que aclarar que si es que nombramos a personas o gobiernos totalmente relacionados a nuestro interés, no lo hacemos de una forma directa y tampoco de una forma de molestar a las personas o a las autoridades, pero tenemos que hacer llegar nuestros reclamos, nuestras dudas, nuestras necesidades. En ese lapso de tiempo también hemos podido conversar con activistas de distintas ciudades, lógicamente desde Cochabamba, empezando. Hemos tenido de Tarija, de La Paz, y hemos traspasado las fronteras. Nos hemos llegado a hablar con gente de México, Perú, y eso nos ha enriquecido mucho el tema de poder conversar con gente que tiene los mismos objetivos, las mismas metas que nosotros. Ciudades distintas, ciudades con distintas necesidades, pero el tema de las ciclorrutas, ciclovías, es parte de todo este movimiento que es a nivel mundial. Quizás no tenemos las mismas perspectivas porque, hablando claramente, la parte económica siempre es un conflicto para poder desarrollar todos estos espacios que estamos necesitando y que gracias a la pandemia se han podido generar. También en esas conversaciones hemos enriquecido mucho el tema del activismo. El activismo también es
un proceso largo en el cual debes adquirir la confianza y desarrollar una forma de liderazgo para poder llevar como grupo, porque esto es como grupo, no es individual, conseguir metas. Entonces el tema individual no funciona porque la bicicleta sí es para una persona, pero eso no quita el mérito de que no son uno o dos los interesados, es un grupo, es una gente que necesita esos espacios. Hay gente que va al trabajo, gente que va a estudiar, gente que va a cumplir distintas actividades. No podemos compararnos lógicamente con Europa, con ciudades mucho más desarrolladas en este tema, pero podemos tomar como un ejemplo de aquello, de lo que se puede llegar a hacer. No podemos dejar de decir que nos sorprende que en Europa, en Holanda, en Alemania, la gente va vestida de terno, saco, mocasines, en el tema de los hombres, y en mujeres están con vestidos, con abrigos, pero están en bicicleta. Entonces esas cosas son las que nos inspiran a que tengamos muchas ganas por conseguir nuestros objetivos. El tema de la vestimenta es lo de menos. El tema de usar la bicicleta es lo importante, y eso es lo que la gente que está tomando su bicicleta con estos objetivos debe sentirse con esa realización. No necesitamos tener una bicicleta de $1,000, $2,000, tampoco tener una bicicleta deportiva. El tema es una bicicleta en buen estado, lógicamente, que te permite llegar a distintos lugares, distintas zonas donde uno tiene que desarrollar sus actividades. Eso es lo que nos importa, eso es lo que nos interesa, y lógicamente esto va directamente relacionado a la seguridad de los ciclistas. Hay mucha imprudencia por parte de los conductores de automóviles. En este tiempo, durante la pandemia, hemos tenido que lamentar la fatídica información de ciclistas atropellados, ciclistas fallecidos, ciclistas con percances de todo tipo. Entonces ahí está la clara muestra de que nos falta aún desarrollar un paquete que contenga lo que es seguridad, educación e infraestructura. Si cumpliéramos con básicamente estos tres objetivos, podríamos decir que estamos avanzando de una manera equilibrada y en un desarrollo muy avanzado. Como ciudad estaríamos creciendo, y eso es lo que nos interesa, porque como ciudad estamos necesitando que se disminuya el uso del automóvil. Hay demasiado automóvil, hay demasiados automóviles que no cumplen ni las mínimas exigencias para un funcionamiento adecuado. Hay automóviles que están contaminando la ciudad. Uno entra al centro de la ciudad y siente el humo de los autos que están expulsando. Ya es un proceso de agotamiento que sufre ese auto, y está dañando los pulmones de los que estamos en bicicleta o los peatones que están a pie. Eso es algo que las autoridades no terminan de ponerse la mano al pecho y decir, verdad, necesitamos mejorar esto, necesitamos desarrollar mejores políticas. Ahí está la palabra política, pero no estamos hablando de la política de politiquería o la política de elecciones o política de campaña electoral. Estamos hablando de políticas públicas, y en eso también tenemos que mencionar que hemos tenido la buena y
y muy enriquecedora charla con Carlos Bellot. Él es un constitucionalista y muy experto en este tema, y muchas veces en otros programas, en otras actividades, ha expresado y ha aclarado lo que significa política, qué es el concepto de política, y eso es lo que debemos aprender. Muchas veces malinterpretamos y utilizamos la palabra política como una forma de insulto, una forma de llevar mal las cosas, que muchas personas se dedican a esto, pero no utilizan bien la palabra, la mala utilizan y lamentablemente se distorsiona su concepto principal. Es de esa forma que Carlos Bellot muchas veces ha aclarado: la política es una ciencia en la cual uno tiene que desarrollar proyectos, tiene que desarrollar objetivos que sean en beneficio de la sociedad. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, las políticas públicas. Las políticas públicas no se están desarrollando en las instituciones públicas. Lamentablemente, el último tiempo, no diremos años, ni el último tiempo, ninguna autoridad ha planteado una verdadera política pública. Ahí tenemos la experiencia de Quillacollo, que en los últimos 5 años ha cambiado 7 alcaldes. ¿Cómo podemos trabajar con una alcaldía que no tiene una autoridad responsable, que podamos decirle: señor, necesitamos planificar ciclovías dentro de lo que es Quillacollo? No podemos. Tenemos que ser responsables en eso. Si la gente no está responsablemente actuando en una institución, lógicamente no podemos pedirle resultados. ¿Y para qué mencionar Cochabamba? La alcaldía de Cercado, lamentablemente, sin entrar con nombres o desarrollar todo ese conflicto que tenemos últimamente, si no era la pandemia, digámoslo claro, lo hemos dicho en anteriores programas, lo han dicho muchas personas, si no era la pandemia no teníamos la ciclovía de la calle Ecuador, la ampliación de la ciclovía de la Oquendo, no había mejoras en la ciclovía norte. Aún seguimos esperando los resultados del mejoramiento y recuperación de la ciclovía del sur, bordeando el río Tamborada. Así que es lamentable reconocer que, a pesar de tantos esfuerzos que hemos realizado, aún no veamos muy clara la figura de lo que es desarrollar políticas públicas en favor de la ciudad. Así que en ese sentido, como activistas, grupos como Masa Crítica, TAU, Urban Green y muchos grupos de ciclistas más, estarían realizando sus propias actividades, pero en desarrollo y en progreso de la ciudad, no solo de ellos. Lamentablemente tenemos que poner de a 1 peso, de a 10 bolivianos, para hacer nuestras propias actividades, y que las autoridades se han envuelto en lo que es la burocracia. Y la burocracia es un perjuicio total para lo que es un desarrollo de una ciudad. No decimos que se rompa los esquemas de control, porque lógicamente eso es lo que ha ocurrido en las alcaldías últimamente. Por romper esos controles de adquisiciones, compras de presupuestos, es que hay los conflictos que hay en las alcaldías. Entonces, lo que queremos es que hay que ser más ejecutivos. El comité de impulso a la bicicleta, que se ha conformado hace 1 mes, más o menos, lamentablemente está amarrada a lo que es el manejo y el desarrollo de las actividades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. No puede actuar sola, no puede poner en funcionamiento las propuestas que se han hecho como ciclistas. Es complicado, es un tema muy
muy de lo nuestro, ¿no? El de poner trabas al desarrollo de proyectos. La ciclovía de la calle Ecuador, por ejemplo, hasta ahora no tiene la señalética vertical, y la señalización horizontal se la ha hecho parcialmente, y si no era el grupo de Taú que hacía la pintura, imágenes llamativas con colores llamativos, la ciclovía de la calle Ecuador era una división más en la calle con unos volardos y nada más. Por suerte, Taú le ha puesto el empeño y siempre los ciclistas agradecemos ese trabajo, porque Taú lo está haciendo de una forma artística y en beneficio de lo que es la ciudad. El otro tema es que cuando pedimos que esa señalética vertical se coloque, porque tenemos problemas con los conductores de automóviles, con los conductores del transporte, porque ellos mismos nos reclaman y dónde dice la señalización. Entonces es complicado para nosotros decir no podemos desarrollar mejor nuestras actividades o circular, fluir por esas ciclovías, porque no tenemos el apoyo y la seguridad de utilizar esas ciclovías. No la podemos perder innegablemente, y hasta ahí debemos luchar por que se sostenga y se mantenga y se fortalezca con las señalizaciones, con la semaforización. Uno de los factores también que son la debilidad por parte de los ciclistas es la parte educativa. Tenemos que admitir que los ciclistas, en un número expectativo, sin dar números redondos, no cumplen, no respetan las normativas, y eso es peligroso. Es peligroso en el sentido de la seguridad física de ellos mismos, porque no respetan la señalización, no respetan los semáforos, y lógicamente por consecuencia vienen los accidentes y el problema de la circulación. Se forma como un delito y una excusa más para decir los ciclistas son un peligro. En el programa hemos tratado de comunicarnos, por ejemplo, con las empresas de deliveries. Hemos logrado hacer llegar a algunas el tema de la ley, la reglamentación, para que sus propios ciclistas que se dedican a la distribución de alimentos, etcétera, tengan conocimiento de esto, porque son los primeros también en romper estas reglas, lógicamente, porque por el trabajo que realizan tienen que llegar en el tiempo más corto posible a sus puntos de entrega. Pero respetemos, hay que aprender a respetar las señalizaciones. No por ahí más rápido vas a tener la comida fría, por ejemplo. Que yo sepa, por normas de seguridad, normas de bioseguridad por esta pandemia, por más que te entreguen el producto desinfectado externamente, tienes que también internamente ese producto volver a calentar o darle una seguridad para tu consumo. Entonces, no corramos esos riesgos, no es bueno, es peligroso. Y lógicamente la otra cara de la moneda son los automovilistas. Los automovilistas no respetan a los ciclistas. Por ejemplo, el día de hoy yo estuve cruzando una avenida en luz verde y transversalmente vino un auto a toda velocidad y empezó a tocar bocina como endemoniado. No fue un susto porque yo estaba ya terminando de cruzar la calle, pero se pasó en rojo y yo estaba con la luz verde. Entonces el automovilista se cree dueño también del espacio de las calles.
y con tocar bocina o insultar creen que ya han ganado ese espacio, como demostrando su capacidad de fortaleza sobre un motor y 4 ruedas. Eso es negativo, eso es malo, eso nos da muy mala señal de que estamos avanzando y progresando. La cultura, la educación debe partir de ambos bandos, los conductores y los ciclistas. Los ciclistas por su seguridad, los conductores por su seguridad y por la de los ciclistas. En otros programas también hemos compartido experiencias de la parte urbanista, la construcción de estos espacios. Hemos tenido voces de arquitectos que nos han dado señales de cuánto hemos podido avanzar, cuánto se ha hecho, qué nos falta. Pero lógicamente la crítica es la misma. Las autoridades no están cumpliendo. Las autoridades tienen demasiadas falencias. Las autoridades se aferran a las normas que se han impuesto en el país y eso solo retrasa y perjudica a lo que uno quiere desarrollar. Parece que necesitamos un cambio serio en lo que es el desarrollo de los proyectos. Tenemos problemas con la basura, tenemos problemas con las ciclovías, tenemos problemas con los mercados, tenemos problemas con el autotransporte. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La gente en todos estos rubros o las autoridades? Al parecer las autoridades son las que están aferradas a normas que no están adecuadas al desarrollo de una política pública, un proyecto que se puede desarrollar correctamente. Así que son muchas cosas que podríamos mencionar y no estamos yendo como quisiéramos. De esta manera podemos concluir que en estos 8 programas realizados, el desarrollo de esto no se cumple con unos objetivos. Las autoridades tienen demasiadas falencias y tienen que mejorar, tienen que ser más propositivos y no dedicarse a enfrentamientos innecesarios que simplemente perjudican a la ciudad, al desarrollo del país. El día miércoles hemos estado en una pequeña entrevista con un experto en lo que es el desarrollo sostenible y sustentable. Hemos hecho una visita a las ciclovías, un análisis rápido de sus falencias, también de si están dentro de ciertas normas que podríamos decir se adecúan dentro de los espacios disponibles que se tienen en esas calles, y lógicamente conversar de lo que es una perspectiva de la realidad que tenemos como ciclistas y la posibilidad de tener mayores ciclovías. El análisis ha sido claro, frío, porque lamentablemente, y ya hablamos hace un momento, tiene muchas observaciones, muchas falencias la ciclovía, pero en cuanto a fomento y el uso de la bicicleta, es algo que no debemos perder el rumbo, ni tampoco tener la posibilidad de perder las ciclovías actualmente. En cuanto al programa,
cual se nos hizo la entrevista tengamos ya editado y listo, compartiremos en el programa. Así que fue una entrevista en el in situ, como se dice, en el lugar del hecho, y vimos varias cosas que justamente nos preocupaban, como autos parqueados sobre la ciclovía, motocicletas sobre la ciclovía, cosas que siempre hemos reclamado de que no hay un respeto en estos espacios. Así que esperamos que esto no es hacer campañas contra nadie, sino que son opciones de poder demostrar y ver todas las falencias para poder ir mejorando y hacer algo más en pro del desarrollo también de la ciudad. Para ir cerrando el programa, deseamos que sea un día pacífico, un día lleno de desarrollo del proceso eleccionario con muy buenas intenciones. El proceso es un derecho universal para nosotros y el final de la jornada de los resultados que se esperan para la mayoría. Se necesita hacer un cambio, un giro en el timón que tenemos como país para desarrollar y crecer. Así que deseamos que ustedes disfruten de este día por el derecho que tenemos de usar el voto para elegir las nuevas autoridades que gobernarán el país. Sin más que pedir, que desearles una buena jornada, un buen inicio de semana en este medio mes de octubre. Nos despedimos. El siguiente fin de semana ya tendremos nuevos entrevistados y seguiremos avanzando en nuestras propuestas que tenemos para seguir promocionando y socializando la ley municipal de la bicicleta. Así que buenos días, buenas noches, buenas tardes y gracias por haber estado en Hablando Nos Entendemos.